Muy buenas tardes. Para empezar este mensaje, estaba pensando, ¿cómo lo hago? Y me acordé de una historia de ese niño que iba con el padre, iban a visitar a un familiar y empieza el niño a hacerle preguntas al padre. Le dice: papá, ¿tú crees que algún día voy a poder llegar a la luna? El padre dice: no sé, hijo. ¿Cuántas galaxias crees que existen en el universo? Le pregunta al hijo. No sé, le dice el papá. La verdad que no, ni idea. Iban pasando por un campo verde y le dice: ¿crees que alguna vez va a dejar de producir el campo y vamos a dejar, de tener alimento? El padre le dice: no sé. Papá, ¿cómo vienen los niños al mundo? El padre le dice: bueno, hablarías con tu mamá de eso. Y el niño le sigue haciendo preguntas, ¿no? Y el padre le dice: no sé, no. Entonces en un momento se crea un silencio y el niño le dice: papá, ¿te molesta que te haga preguntas? El padre le dice: no, si no, ¿cómo vas a aprender? Bueno, en un sentido me siento así porque el mensaje que tenemos hoy nos va a llenar de preguntas, pero gracias a Dios que tenemos un Padre Celestial que nos ha dejado su palabra para que nosotros sepamos qué es lo que Él piensa, para que nosotros no tengamos la menor duda de qué es lo que Él está haciendo. Este es un mensaje que va a producir muchas preguntas, pero no se preocupe, Dios nos ha dado su palabra. Al final del versículo 2:8 de Primera de Pedro, el apóstol menciona una verdad que comunica la soberanía de Dios. Es esta soberanía de Dios que se ve en el destino de aquellos que desobedecen la palabra. Y les voy a estar dando 3 puntos. La soberanía de Dios en la elección es el primero, luego vamos a ver la doctrina de la reprobación y luego el tercer punto, las causas secundarias que están operando en esta doctrina de la reprobación, que vamos a ver qué es. El mensaje se llama Destinados para tropezar. Y lo primero que vamos a ver es la soberanía de Dios en la elección. ¿Por qué decimos que hay algunos destinados para tropezar? Bueno, en el contexto de una epístola que busca alentar a cristianos perseguidos y sufrientes, Pedro les recuerda a los creyentes que Dios es quien está en el control total de todas las cosas. El mundo que les es hostil y el mundo que les persigue no es quien está en control absoluto de las cosas. Y Pedro les comunica que la soberanía divina no solamente es vista en la elección de los elegidos, como les dijera, ¿se acuerdan en el versículo 1 y 2 del capítulo 1, cuando encabeza y comienza la epístola? Sino que esta soberanía de Dios se ve también en la persecución que ellos experimentan. La soberanía de Dios se ve en el sufrimiento que cada uno de nosotros experimentamos. La soberanía de Dios también se observa, como le dice ahora en el 2:8, en la elección de aquellos que son reprobados. Y esto debe alentar al creyente para que con reverencia y humildad no se deje amedrentar por el mundo. Pero a su vez, también esto debe alentar a que este creyente no pare de compartir el Evangelio a una sociedad que lo necesita con urgencia. Pero Pedro menciona esto, de que hay reprobados, no porque desea que los creyentes se maravillen y queden en extasía debido a la reprobación de los perdidos, sino que esto es un recordatorio de la otra cara de la misma moneda, de la soberanía divina en lo que es la elección de esos creyentes. Así como la elección de pecadores como nosotros que han ofendido a un Dios santo es una realidad que es traída por Dios, realidad que debe alentar al creyente al ver y disfrutar de este Dios soberano.
¿Por qué? Porque como creyentes sabemos que la salvación es por gracia únicamente. Eso es algo que inicia a Dios, nosotros no lo iniciamos. Entonces ahora Pedro también quiere que estos creyentes entiendan que Dios también es soberano sobre aquellos que nunca aceptarán a Cristo. Dios también ha decretado la reprobación de aquellos que pagarán su desobediencia con una estadía eterna en el infierno por haber rechazado la gracia divina. Este es un tema muy sobrio. Por eso es mi deseo en esta tarde que este mensaje lo aliente con la fidelidad de Dios, sin distraerse, tratando de descubrir quién es un elegido y quién no. Usted no debe andar buscando reprobados. Honestamente, ¿quién puede saber quién es un reprobado mientras vive y respira en este mundo? Es imposible. Desde nuestra limitada visión humana, mientras una persona vive, bueno, esa persona puede simplemente ser parte de esos elegidos que en ese momento es un inconverso. Solamente después de la muerte podríamos decir que podemos saber con seguridad si es un reprobado, pero en un sentido nosotros que estamos en este lado de la eternidad tampoco lo vamos a saber. No sabemos el destino eterno de cada persona. Lo importante es que al tratar el tema de los reprobados, es que usted pueda ser alentado con la realidad de un Dios soberano. Porque esto le ayudará a usted a vivir con la confianza de que es Dios quien está en control absoluto de todas las cosas. Aún de aquellos que nos persiguen y provocan nuestros sufrimientos y dolores. Aún Dios es soberano sobre esas cosas, sobre la enfermedad, sobre el dolor, sobre el pecado. El destino final de creyentes e incrédulos, salvos y no salvos, está en las manos de Dios, porque Él es un Dios soberano. Y esto es lo que estos creyentes del primer siglo necesitaban escuchar. Y nosotros también necesitamos escuchar eso. Como les dijera la semana pasada, vamos a estar viendo hoy el texto de 1 de Pedro 2:8, pero la parte final. Y este es un tema que es bastante profundo, que requiere que estemos atentos, requiere que estemos pendientes de lo que Dios nos va a mostrar en su palabra. Somos como ese niño haciendo preguntas, pero en este caso nuestro Padre Celestial tiene respuestas. Leamos al final del versículo 8. Dice: pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra, y para ello estaban también destinados. La semana pasada vimos que los inconversos van a tropezar sobre la piedra angular, y por eso es bueno que nos tomemos un tiempo ahora para entender mejor la dinámica de lo que está pasando aquí. ¿Cómo es que van a tropezar? Nuevamente, versículo 8. Pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra y para ello estaban también destinados. Pedro claramente nos dice la razón por la que estos inconversos tropiezan. Tropiezan por ser desobedientes. Y también nos dice que manifiestan su desobediencia. O mejor dicho, también Pedro nos provee cuál es el objeto de esta desobediencia, qué es lo que estos desobedientes desobedecen la palabra de Dios. Algunos comentaristas argumentan que el texto debería ser traducido: ellos tropiezan con la palabra porque desobedecen. Pero permítame darle dos razones de por qué es improbable que el texto pueda ser traducido de esa manera. La primera razón es que el pasaje de Isaías que vimos la semana pasada que Pedro está usando tiene a la piedra identificada como el objeto que causa el tropiezo. La segunda razón, que si aceptamos que se puede traducir ellos tropiezan con la palabra porque desobedecen, lo que estamos haciendo es dejar el verbo desobedecen sin un objeto específico. O sea, ¿qué sería entonces lo que estos desobedientes están desobedeciendo? Bueno, por estas dos razones que les di es que creo que Pedro nos provee el objeto de la desobediencia. Él nos provee el objeto de la desobediencia de estos inconversos. ¿Qué es lo que están desobedeciendo? Ellos desobedecen
a la palabra de Dios. Y este es un contraste notorio con la experiencia del creyente. El creyente obedece la palabra de Dios. Es esta obediencia del creyente a la palabra de Dios, es esta obediencia a la verdad que es el resultado de haber sido nacidos por la palabra de Dios. Se me viene a la mente, si quiere buscarlo, Juan 1, 12 y 13, que dice así: pero a todos los que lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Los que lo recibieron y se les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios es porque creen en su nombre. Y creen en su nombre porque no nacieron de sangre. El creer no se hereda físicamente. Y creen en su nombre porque no nacieron de la voluntad de carne. Esto no es por deseo o voluntad humana. Creemos porque Dios nos hace nacer de nuevo y nos da la fe para creer. Y creen en su nombre porque nacieron de Dios. Entonces, claramente apreciamos dos categorías de personas: aquellos que obedecen la palabra y los que desobedecen la palabra. Los que obedecen la palabra han sido nacidos de Dios. Los que desobedecen la palabra son personas no regeneradas espiritualmente. Los desobedientes a la palabra son los que viven como el hombre natural, quienes todavía son enemigos del Dios Altísimo. Y aquí, y ahí mismo, encontramos una manera en la que en un sentido podemos reconocer quiénes son los elegidos de Dios y quiénes son los reprobados. Pero como les digo, hasta que esa persona vive el último día no se sabe. Miren el ladrón en la cruz, sino. Pero la pregunta a hacernos es: ¿está la persona obedeciendo a la palabra de Dios o está la persona ignorando y desobedeciendo la palabra de Dios? Pero recuerden de nuevo que desde nuestra limitada visión humana, mientras una persona tiene un hálito de vida, puede simplemente ser parte de esos elegidos que al momento que usted lo está viendo todavía es un inconverso. Pero dejando de lado hoy lo que es la perspectiva del hombre, cómo vemos nosotros, miremos algo que no debe pasar desapercibido cuando vemos este pasaje de Primera de Pedro. ¿Qué es lo que no debe pasar desapercibido? Bueno, es el hecho de que si bien Pedro se enfoca en la respuesta de estos lectores, ¿qué es lo que está mostrando Pedro acá? Él vuelve a mencionar algo muy importante que no quiero que usted no deje, no le preste atención. Pedro vuelve a mencionar la elección de Dios. Recordemos en el 1:2 de Primera de Pedro, que le dice a los creyentes que fueron elegidos por Dios. Dice: según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre, que la gracia y la paz les sean multiplicadas a ustedes. Claramente Pedro nos dice que aquellos que creyeron es porque fueron elegidos por el Padre. De la misma manera también nos informa que los que rechazaron la palabra lo hicieron porque ellos, los que desobedecieron, habían sido destinados al tropiezo. Y esto es serio, y esto nos provoca un montón de preguntas. Pero déjeme decirle que Pablo habla de lo mismo en Romanos 9:22. Escuchen lo que dice. Y que, si Dios, aunque dispuesto a demostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia a los vasos de iras preparados para destrucción. Pablo está enseñando lo mismo. Vasos de ira preparados para destrucción. Este texto
de Pablo está incluido en la enseñanza que él está dando acerca de ¿qué? De la elección. Leer todo el capítulo 9 en Romanos sería lo ideal, pero no podemos por una cuestión de tiempo. Vamos a leer algunos versículos para poder tener una mejor idea de lo que está diciendo Pablo. ¿Qué es lo que está diciendo acerca del derecho soberano de Dios para elegir, sea salvos o perdidos? Versículo 14, Romanos 9. ¿Qué diremos entonces? ¿Que hay injusticia en Dios? De ningún modo. La negación más fuerte en el griego. De ningún modo. No hay injusticia en Dios. Versículo 15. Porque él dice a Moisés: tendré misericordia del que yo tenga misericordia y tendré compasión del que yo tenga compasión. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para demostrar mi poder en ti y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Así que Dios tiene misericordia del que quiere y al que quiere endurece. Fuertes palabras, pero esa es la verdad. Hay destinados para tropezar. Y en el pasaje que estamos estudiando en Primera de Pedro, Pedro nos dice algo parecido, recordemos: pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra y para ello estaban también destinados. Pero la pregunta que muchos se hacen es la que contesta Pablo: ¿es esto justo? ¿Cómo se puede castigar a alguien quien ha sido destinado o elegido para tropezar en la piedra y ser desobediente a la palabra? Bueno, antes de contestar esa pregunta, déjeme decirle que hay al menos 4 interpretaciones de lo que Pedro está diciendo en el pasaje. La primera es que Pedro puede ser que esté hablando de que ellos que tropiezan y están destinados, se está refiriendo a la nación de Israel. En esta interpretación, Pedro no está hablando de individuos que son rechazados, sino que el pueblo de Israel es rechazado. Y si bien es verdad que tanto Jesús como Pablo, como leímos en Romanos 9, y Pedro ahora en Primera de Pedro 2:8, y en algunas ocasiones se refieren a Israel tropezando en la piedra, es verdad, pero en esta oportunidad, la que está usando Pedro, Primera de Pedro 2, claramente indica que Pedro no está hablando de Israel, está hablando de los gentiles que están siendo excluidos. La segunda interpretación de este pasaje de 1 de Pedro 2:8 es que Pedro se refiere a que las consecuencias son las que han sido destinadas, no los reprobados, sino las consecuencias. Esta interpretación enseña que Pedro dice que todos los que desobedecen han sido destinados a tropezar, no que han sido destinados a no creer. La tercera interpretación habla de que Dios ha destinado a algunos a su ira. Así como Dios ha destinado a algunos para salvación, también activamente ha destinado a otros a condenación. Y hay una cuarta interpretación que sugiere que Pedro enseña que Dios eligió a algunos, pero pasó por altos a otros, permitiéndoles sufrir las consecuencias del pecado. Y ese es el punto que yo les voy a estar enseñando. Pero les quiero enseñar cómo pasa y cómo es que Dios en todo este proceso es responsable, es la causa primaria, pero a su vez no puede ser acusado de pecado. Y a su vez, al pasar por alto a algunos, no debemos olvidarnos de que todos estábamos destituidos de la gloria de Dios y Él es misericordioso con un grupo que no se lo merecía. Entonces repasemos cuáles son las cuatro interpretaciones. Pedro se puede referir a la nación de Israel. Pedro se puede estar refiriendo a que las consecuencias han sido designadas, a que Dios eligió activamente no salvar a algunos, esa sería la tercera, y a que Dios elige pasar a algunos por alto. La diferencia de estos dos últimos es que en uno
Dios activamente elige para perdición y en otra, Dios simplemente lo hace pasivamente. No elige a algunos pasándolos por alto. Ahora, ¿qué hemos visto hasta ahora? La soberanía de Dios en la elección, de salvos y no salvos. Y esto es ni siquiera poner el pie en el agua. Usted fue a la playa, se acercó al agua y ni siquiera fue que puso el pie. Acabamos de poner una uña en ese tema. Vamos a estar hablando más de esto en otras oportunidades. Pero ahora nos vamos a mover al punto 2, que es la doctrina de la reprobación. Y es aquí que quiero brindarles algunos pensamientos. Cuando hablamos en este segundo punto de la doctrina de la reprobación, hay dos elementos de lo que es esta doctrina de la reprobación que tenemos que tener en cuenta. Uno de ellos es llamada preterición. ¿Qué es la preterición? Es la decisión de Dios de pasar por alto a algunos y no salvarlos. El otro elemento que tenemos que tener en cuenta es lo que se conoce como precondenación. ¿Qué es la precondenación? Es la determinación de condenar a aquellos que son dejados a un lado. Esos dos elementos tenemos que tener en cuenta cuando queremos entender esta doctrina de la reprobación. Y lo que le quiero comunicar es que, de nuevo, Dios es absolutamente soberano, tanto en la salvación como en la condenación. Pero las personas siguen siendo responsables de sus decisiones morales. Usted no es un robot. Usted no es que ahora, como sabe esto, me fresqueo, me quedo ahí tranquilo, total, Dios es quien ocasiona todo esto. No, usted es responsable moral por su pecado. Cuando enseñamos acerca de los reprobados y de los elegidos, otra cosa que tenemos que tener en cuenta, hermanos, es que esto no impide la oferta gratuita del Evangelio a todos los hombres que nosotros como iglesia tenemos que estar ofreciendo a toda nuestra comunidad. ¿Por qué? Porque no sabemos nosotros quiénes son los elegidos. Eso lo sabe Dios. Debemos entender que desde el plano humano nuestro deber es predicar el Evangelio a toda criatura. Esa es la gran comisión que hemos recibido. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Mateo 28, 19 y 20, la primera parte del 20. Y otra cosa, conforme vemos este segundo punto, la doctrina de la reprobación, otra cosa que debemos tener en cuenta es que esta doctrina de la reprobación tampoco impide la seguridad de los creyentes. No es para que usted ande por ahí preocupado, psicoseado, pero entonces no seré un reprobado. No, usted puede tener la plena seguridad de su salvación, porque eso es una promesa bíblica de Dios. Esta doctrina de la reprobación no atenta contra la seguridad del creyente verdadero, porque la seguridad no se basa en si comprendemos estos decretos eternos o no. Otro punto que trataré de explicar brevemente es que las doctrinas de la elección y la reprobación no son simétricas. ¿A qué me refiero? No es que lo que vemos en la doctrina de la elección, lo que vemos a Dios haciendo a favor de los elegidos, a favor de los creyentes, es hecho por Dios ahora también en forma simétrica, pero en este caso en contra de aquellos que son reprobados. No, no hay tal cosa. Porque la manera en la que Dios actúa con el elegido y con el reprobado es completamente distinta. Por ejemplo, ¿de qué hablo acá? El elegido, Dios lo resucita de su muerte espiritual. El pecador muerto en sus pecados ahora entiende su pecado, puede abrazar a Cristo en fe y Dios lo saca del pecado. En cambio, Dios no actúa con el reprobado, alentando al reprobado a que éste peque o ayudándole a que desobedezca. No, Dios actúa completamente distinto con uno y con otro. Otra cosa que necesito comunicarles, muy brevemente, es que cuando hablamos de que hay reprobados, así como hay elegidos,
Esto bajo ningún punto de vista significa que Dios no tiene benevolencia hacia aquellos que son condenados. La Biblia claramente habla de que Dios no quiere la muerte del impío. Ni tampoco esto significa la existencia de los reprobados. La condenación de estos anula la gracia común que Dios tiene sobre todo el mundo en estos momentos. Hay un montón de personas disfrutando muchas cosas por la gracia común de Dios. Pero sí hay algo que usted necesita saber acerca del trato de Dios con los elegidos y con los reprobados. ¿Qué es eso? Hay una clara distinción entre una cosa y la otra. Y es que la gran diferencia que hay entre cómo Dios opera o ejecuta el final, tanto del elegido como del reprobado, es lo que nos va a ayudar a entender, mejor esta doctrina, nos va a ayudar a aceptar por fe qué es lo que Dios está haciendo en la vida de cada uno. Entonces, ¿qué es lo que tienen que aprender? Las causas. ¿Cómo es que Dios, algo que ha decretado desde antes de la fundación del mundo, ahora, en el tiempo, en la historia, Dios lo ejecuta? Y tenemos que entender las causas. Hay causas primarias y hay causas secundarias. Dios es siempre la causa primaria de todo. Pero, ¿qué nos dice la palabra? Que Él no tienta a nadie, Él no hace el mal, Él no es el creador del pecado. Hay causas secundarias, que a veces son personas, a veces son eventos, pero no me quiero adelantar. Pero tenemos que entender esto, hermanos. Debemos entender las causas, tanto primarias como secundarias, esas causas que están detrás de lo que es la ejecución del decreto de reprobación de Dios. Porque recuerden, si hay algo que quiero que usted se lleve con usted esta tarde, es que Dios es soberano sobre absolutamente todo. Y ese pensamiento es el pensamiento más confortador que usted puede escuchar. En momentos de persecución, en momentos de enfermedad terminal, en momentos de que está siendo odiado, perseguido. Lo que a usted lo va a confortar es que usted le pertenece, le sirve y adora a un Dios que es soberano, que está en pleno control de todo. Debemos entender estas causas. Si entendemos esto, podremos afirmar la soberanía de Dios. Y al mismo tiempo, en un sentido, para aquellos que quieren acusarlo, van a poder exonerar a Dios de la culpa moral por el mal que hacen los desobedientes, los hombres. Porque ahora, si verdaderamente creemos en que Dios es soberano, si verdaderamente creemos que Él ha creado todo para glorificarse a sí mismo, entonces no deberíamos tener ningún problema con aceptar el hecho de que la condenación del impío y su castigo eterno ha sido diseñado por Dios dentro de su plan eterno como una causa de adoración. Es difícil porque humanamente reaccionamos pensando que tenemos seres queridos que por ahí van a sufrir ese tormento. Pero una vez que seamos glorificados por Dios, los creyentes verdaderos van a estar concentrados en la gloria de Dios y van a glorificar a Dios por el castigo eterno, porque la justicia de Dios es exaltada. Entonces, sigamos adelante para entender esto un poco más. Así que no deberíamos tener problemas con aceptar el hecho de que Dios castiga al impío, lo castiga eternamente. Esto ha sido diseñado por Dios dentro de su plan eterno como una causa de adoración. Y mire, si con este comentario yo ya he logrado que su ceño se frunza, simplemente quiero recordarle lo que el profeta Daniel dijo. Daniel 4:35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, mas Él, Dios, actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. Nadie puede detener su mano, ni decirle, ¿qué has hecho?
Y hasta lo que sea, hermanos, cada uno de nosotros está incluido en esta realidad. Somos considerados como nada delante de Dios. Por lo tanto, debemos entender su soberanía, mas Él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. ¿Y por qué es que Él es capaz de hacer esto? Porque nadie puede detener su mano. Y si nadie puede detener su mano, entonces deberíamos entender que no podemos reprocharle nada a Dios. ¿Quién puede decirle a Dios, ¿qué has hecho? Por lo tanto, esto debería ¿qué? Provocar humildad en nosotros. Aunque usted sea argentino, no importa. Esto debe provocar humildad en nosotros y venir a Dios con un espíritu manso y humilde. Un espíritu que está dispuesto no solo a aceptar lo que Dios hace como algo que es perfecto, sino que deberíamos venir a Él con un espíritu dispuesto a aprender que Él es Dios soberano y nadie tiene el derecho o el poder de decirle qué hacer. Si en verdad creemos que Dios es soberano y que no hay ni siquiera una molécula microscópica que pueda estar fuera de su influjo y autoridad, entonces debemos aceptar que es su control total sobre todo, lo que incluye ¿qué? La salvación eterna y la reprobación eterna. Si Dios es soberano, Él es soberano tanto sobre la elección de los elegidos como la elección de los reprobados. Y esto es lo que Pedro está comunicándole a estos creyentes dispersados en Asia Menor. La razón por la que el apóstol les da este argumento es para explicar la desobediencia de los que tropiezan con la piedra angular. Y es lo siguiente, ¿qué es lo que les dice? Pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra y para ello estaban también destinados. Y usted dirá, me cuesta aceptar lo que dice Pedro. Me cuesta aceptar la existencia de un infierno eterno para aquellos que desobedecen. Y mi respuesta, por ahora, es, si usted desea adorar a Dios como al Dios verdadero y soberano, debe adorarlo por su gloria manifestada en el cielo, pero también debe adorarlo por su gloria manifestada en el infierno. Y usted todavía tiene la pregunta que muchos hacen a lo mejor, pero por fe y en obediencia, ve a Dios como soberano que es. Tal vez usted todavía se pregunta, ¿es esto justo? ¿Cómo se puede castigar a alguien quien ha sido destinado o elegido para tropezar en la piedra y ser desobedientes a la palabra? Y por supuesto, hermanos, que entiendo cuán difícil puede ser este tema para muchos de ustedes, lo es para mí también. En realidad, no solamente es difícil para nosotros, este ha sido un tema controversial en la historia de la iglesia, pero para ayudarle a que pueda pensar con el contexto correcto, piense que este tema se relaciona con lo que es conocido como teodicea. Esto es un concepto, teológico, teodicea, pero usted tiene que empezar a familiarizarse con esto. ¿Qué es la teodicea? Bueno, el doctor Peter Sammons lo contesta de esta manera, y estoy citando al doctor Sammons. La teodicea se ocupa de una de las mayores paradojas de la teología y la filosofía. ¿Cómo puede un Dios omnibenevolente y omnipotente existir e interactuar con el pecado en el mundo? O sea, esta es una de las aparentes contradicciones de la vida. Si Dios es infinitamente bueno e infinitamente poderoso, ¿por qué permite el pecado en el mundo? Y la respuesta a esta pregunta está intrínsecamente ligada con haber contestado la pregunta más importante de todas. ¿Quién es Dios? ¿Se ha preguntado usted quién es Dios? ¿Está disfrutando usted los viernes en los grupos comunitarios cuando estudiamos acerca de quién es Dios? Bueno, ¿quién es Dios? Esa es una pregunta de la que estaremos aprendiendo la respuesta eternamente,
dado que Dios es infinito. Pero conforme hablamos del tema de quién es Dios con respecto a aquellos que perecen eternamente, o sea, quién es Dios en relación con los reprobados, quiero comenzar diciendo que Dios, al haber decretado desde toda la eternidad la condenación de estos hombres y mujeres, bajo ningún punto de vista, esto implica o requiere que Dios haya implantado el pecado en estas personas, a modo de Dios garantizar el resultado de su decreto divino. Bajo ningún punto de vista, Dios ha implantado el pecado en el reprobado. O sea, Dios no implanta el pecado que condena al reprobado eternamente, y aún así, Dios es quien ha decretado que el reprobado exista con ese fin. Pero, otra pregunta, está como el niño del auto. Papá, ¿cómo puede ser esto posible? La Biblia enseña que Dios preserva su santidad al mismo tiempo que preserva la voluntad, el deseo o la volición de la criatura, y lo hace a través de causas secundarias. Entonces, veamos esas causas secundarias. Este es nuestro tercer punto, causas secundarias. Así que vamos a ver qué son esas causas secundarias. Pero conforme vemos esta sección, me ha sido de gran ayuda. Le quiero comentar el libro escrito justamente por el doctor Peter Simmons, quien fue uno de mis profesores en el seminario, tal vez por ahí mi profesor preferido, y él también era líder del grupo comunitario al que asistíamos con mi familia. Qué bendición que teníamos, ¿no? Y Dr. Simmons dice esto acerca de las causas secundarias en la reprobación de los que se pierden. Escuchen lo que dice. La causalidad secundaria con respecto a la reprobación se refiere a los diversos medios que Dios utiliza para llevar a cabo su decreto sobre el destino eterno de los no elegidos. Y también nos dice que entender el tema de las causas secundarias es vital para preservar tanto la soberanía de Dios como la responsabilidad que tiene el hombre con respecto a su reprobación. Las dos cosas son verdad. Esa tensión está ahí, siempre tiene que estar. Debemos entonces entender cuáles son esos diversos medios que Dios utiliza para llevar a cabo su decreto. Algunos dicen que la doctrina de la reprobación es usada, digamos, para sacar a Dios del apuro. Como si Dios necesitara nuestra ayuda, ¿no? Como si lo que nosotros decimos es que Dios ordena el mal, pero no pretende, no acusen a Dios. Está bien que querramos eso, pero miren esto, lo que tenemos que entender es lo siguiente, con respecto al mal. Lo que nosotros decimos y enseñamos, enseñando que Dios es soberano y el hombre es responsable, y que Dios también es soberano y el causante primario, ¿no? Nada pasa en este universo si Él no lo permite, y esa es la causa primaria, pero eso no acusa a Dios de pecado. Lo que nosotros decimos al enseñar esto es que Dios ordena el mal, pero no pretende el mal como el mal. La criatura ve el mal de esa manera. La criatura ve el mal de una manera totalmente distinta a Dios. Dios lo está permitiendo para bien y Dios lo está permitiendo temporalmente. Y luego ese pecado, ese mal, va a ser cortado. ¿Y qué vamos a ver luego de eso? Aspectos del carácter divino de Dios como su justicia que van a estar siendo exhibidos. Por eso, hermanos, cuando hablamos de que la cruz de Jesucristo es el pináculo de lo que nosotros como seres humanos podemos conocer de los atributos de Dios, créame que eso es verdad. Porque en el castigo infligido a Cristo se ve la justicia de Dios. Dios no ha dejado el pecado sin ser castigado. Y Cristo tomó el pecado que era nuestro,
tomó el castigo que era nuestro y Él lo pagó en la cruz. Y la justicia de Dios fue ¿qué? Satisfecha. La ira de Dios, que eso es lo que habla la propiciación, fue satisfecha sobre los elegidos. Pero para los condenados, los que no aceptan, los que tropiezan desobedientemente en la palabra, Cristo no pagó y no satisfizo la ira de Dios por ellos. Ellos lo harán eternamente. ¿Y por qué eternamente? Porque el carácter de Dios santo, infinitamente santo, así lo demanda. Recuerden lo que aprendimos esta semana. Bastó solamente una mordida a una fruta para que Dios sacara a Adán y Eva de la perfección del jardín del Edén. No bastó nada más. Fue suficiente, porque la ofensa era contra un Dios santo. Entonces, en el caso divino de cómo Él ve el mal, Él no lo ve como el agente humano. En el caso divino, Dios tiene otros fines en vista. Dios tiene otra descripción de la acción moralmente mala que Él pretende para que esta acción mala complete o llene o ejecute. El propósito de Dios no es el mismo que la gente tiene con respecto al mal que la gente comete. Fíjense en los hermanos de José. Lo venden por celo y demás. Malo, pero Dios tenía en sus planes, en su decreto, usar eso para salvar al pueblo de la sequía y de la hambruna. Pero, ¿cuáles son esas causas secundarias que Dios usa? Contestemos esa pregunta. Dios no solamente ha planeado la reprobación, sino que también, escuche esto, no solamente Dios lo planeó, Dios supervisa soberanamente los medios que Él va a usar por los cuales su decreto se lleva a cabo por estas causas secundarias. Y aquí vamos a ver brevemente 3 de estas causas secundarias usadas por Dios. Estas son, agárrese del asiento. ¿Cuáles son las causas secundarias que vamos a ver? Dios endurece el corazón del malhechor. Dios endurece. Dios usa lo que es el engaño divino. ¡Ah! Pastor, ¿qué está diciendo? Vamos a verlo un poco más en detalle. Marquito, sí. Y Dios ciega los ojos. Aunque Dios es soberano sobre todo esto, no se puede culpar a Dios porque Él es nunca lo que es la causa suficiente del mal. Y yo sé que le he traído munición gruesa, un montón de cosas que tenemos que ver, por eso le digo, hay mucho más para ver en esto, pero necesito que me entienda cuando habla de la causa eficiente. Vamos a ver brevemente también 3 causas. ¿Cómo es esto? A ver, Dios es la causa máxima del pecado o suprema. Dios no es el que comete el pecado, Dios no es el creador del pecado. Pero cuando se dice de que Dios es la causa máxima, primaria, y nos estamos refiriendo a que si Dios soberanamente no permite el pecado no permitiría. Pero en el decreto de Dios, cuando Él crea todo, antes de la fundación del mundo, ya Dios ve al hombre y a la mujer desde la condición de que ellos van a ser caídos, van a haber pecado. La caída en el jardín del Edén no es algo que tomó a Dios de sorpresa y luego salió corriendo Dios a juntarse con sus ángeles elegidos para ver cuál iba a ser el plan secundario. No. Dios es la causa, digamos, del pecado en este sentido sin ser su autor y sin ser su causa efectiva. Y ahora vamos a ver qué es la causa efectiva. Y quiero de nuevo que me siga. Cuando digo máxima o última, la causa última, se entiende que al menos que Dios lo decrete o lo permita, este pecado no toma lugar. Y yo sé que usted está siendo desafiado ahí donde está. Pero confía en Dios, porque esto es salido de la palabra de Dios. El Espíritu Santo va a ayudar a que su mente sea iluminada con estas verdades. Pero usted debe ver a Dios como Dios es, soberano, santo, puro.
esta causa máxima o última, se entiende que, al menos que Dios lo decrete o lo permita, este pecado no toma lugar. Pero Dios no es el autor. Dios no es la causa efectiva del pecado, o sea, lo que directamente ejerce el pecado. Dios es el creador del pecador, no el creador de su pecado. Dios es el autor de que exista este pecador, pero Dios no es quien infunde el pecado en el pecador. Entonces, volvamos a lo de las causas secundarias, estamos acá. Una de ellas es que Dios endurece el corazón. Esto es familiar porque la historia de Israel, la salida de Israel de Egipto, tiene este muy conocido caso de Faraón en el libro de Éxodo, donde Dios mostró su gloria y su poder a Israel, endureciendo el corazón de Faraón, llevándolo a la destrucción que este Faraón merecía. Así que otra causa secundaria es cuando Dios también ¿qué? Los engaña divinamente. Y presta atención, este es otro medio de conducir a los individuos malvados hacia su destrucción decretada. ¿A qué se refiere este término de engañar divinamente? Si usted quiere ir a 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 11 al 12, lo vamos a ver. Pero también hay un pasaje muy importante en Ezequiel que habla de eso. Por cuestión de tiempo elegimos 2 de Tesalonicenses. En 2 de Tesalonicenses nos muestra Pablo que los pecadores están naturalmente predispuestos a rechazar la verdad. Son confirmados entonces en su incredulidad y se caracterizan ¿por qué? Por complacerse en la injusticia. Miremos el pasaje, versículo 11. Por esto Dios les enviará un poder engañoso para que crean en la mentira. A eso nos referimos con este engaño divino. Por esto Dios les enviará un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean juzgados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la iniquidad. O sea, Dios los deja en las suyas y permite que estos engañosos vengan y hagan su trabajo. O sea, a la luz de la santidad de Dios, ¿hasta qué punto está Dios implicado en el pecado? Bueno, en nada, en el sentido de que Él no es el autor del pecado. Él usa causas secundarias. Y si usted duda de lo que le estoy diciendo, bueno, recuerde que Santiago 1:13 nos dice que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y Él mismo no tienta a nadie. Él directamente no tienta a nadie, pero Dios usa causas secundarias que hacen eso. Los engañadores que están en las iglesias hoy en día son permitidos por Dios, como Dios permitió también en los tiempos de Ezequiel que hubieran falsos maestros que le prometían a la gente que todo iba a estar bien. No, es el exilio, pero van a estar bien. No, Dios permitió eso. Y hay otro pasaje donde Dios recluta a espíritus inmundos para ver quién quiere ir y hacer este trabajo. Yo. Los espíritus inmundos es lo que les gusta, la mentira. Dios usa eso. O sea, Dios usa eso. Dios ha decretado eso. Pero Él no comete pecado. Y Él no... les voy a dar, por ejemplo, ¿saben cuándo Dios interviene directamente? Que Él es la causa efectiva. Con nosotros. Por eso les decía que no podemos ver que Dios actúa con los elegidos de la misma manera que los reprobados. Con nosotros sí. Él y Él mismo se involucra en nuestro bien. Porque Él es bueno. Salmo 119, 68. Porque Dios es bueno, Él es bienhechor. Pero Dios, cuando hablamos de que es la causa máxima o primaria de cada acción que ocurre en el mundo, Dios es quien providencialmente gobierna todas las acciones y las usa para sus propósitos. Gobierna todas las acciones, todas las personas, y las usa para sus propósitos. Romanos 11:36 nos dice eso. Porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre.
Amén. Aquí los que llevan la culpa son las causas o los causantes secundarios, sean próximos o eficientes. ¿A qué me refiero ahí? O sea, la causa próxima de una acción es el agente humano o de algún tipo quien influencia, como usted le diga, dirige o permite una acción. Y la causa eficiente de esa acción es el agente humano, o no, a lo mejor a veces no es un agente humano, que realiza directamente la acción. Les voy a dar un ejemplo. Espero que mi esposa no se ofenda. En un país corrupto, un político contrata a un sicario para matar a otro político corrupto. ¿Ok? Dado que Dios es soberano sobre todas las cosas, Él es la causa primaria. Esto no estaría pasando si Dios no lo permite. ¿Estamos de acuerdo? Dios ha decretado que este político corrupto contrate a un sicario para matar a otro político. Y dado que Dios es soberano sobre todas las cosas, Él es la causa primaria y no puede ser cargado de culpa. El político que contrata al sicario es la causa próxima. Y el sicario es la causa eficiente quien lleva a cabo el hecho. La causa próxima y la causa eficiente, esas son las causas secundarias que tenemos que tener en cuenta para entender cómo es que Dios ejecuta en la historia los decretos que Él decretó desde la eternidad. No son conceptos fáciles. Usted tiene que orar, pero también para entender las cosas de Dios, usted requiere estar caminando en santidad, en pureza. El Espíritu Santo revela sus verdades a aquellos que son de corazón puro, ¿no? Y viven vidas deseosas de aprender. Entonces, el político que contrata al sicario es la causa próxima, el sicario es la causa eficiente. En ese sentido que Dios le permite a los engañadores que engañen a aquellos que no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Y eso es lo que vimos en 2 de Tesalonicenses. Si usted lee el versículo 10 va a ver esto. Y estos que no van a ser salvos y van a ser engañados por los engañadores, porque Dios lo permite, serán engañados por Satanás con todo poder y señales y prodigios mentirosos. 2 de Tesalonicenses 2:9. Ahora, la última causa secundaria que veremos por hoy, y que Dios, al supervisar soberanamente los medios por los cuales su decreto de reprobación se lleva a cabo, es cegar los ojos. Otro medio declarado de confirmar la destrucción de estos reprobados es cegar los ojos, para que los pecadores no puedan ni quieran arrepentirse. Esto lo vemos en Isaías capítulo 6, versículos 9 al 10. Y Él dijo, ve y dile a este pueblo, está el Señor hablando, escuchen bien, pero no entiendan. Miren bien, pero no comprendan. Haz insensible el corazón de este pueblo, endurece sus oídos y nubla sus ojos, no sea que vean con sus ojos y oigan con sus oídos y entiendan con su corazón y se arrepienta y sea curado. ¡Wow! ¡Qué duras palabras del Señor! Pero ¿no es acaso lo que ocurrió luego durante el ministerio terrenal de Cristo? Veamos Juan 12, 37 al 40. Pero aunque había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en Él. ¿Por qué? Levantó muertos, sanó enfermos, a gente que le faltaban brazos se lo hizo aparecer delante de los ojos de los demás, alimentó a los 5.000, a los 4.000. ¿Por qué no creyeron? Juan 12, 38 dice, para que se cumpliera la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por eso no podían creer, porque Isaías también dijo, Él ha cegado sus ojos y endurecido su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. En otras palabras, ver cómo Dios usa
estas causas secundarias de endurecer el corazón del malhechor, engañarles divinamente y cegarles los ojos, nos ayuda a comprender que Dios no solamente determina el destino de los reprobados, sino que Él también determina los medios por los cuales Él lleva adelante este decreto. Mientras que los medios de reprobación, ¿no?, estos decretos secundarios que Dios usa para los reprobados, pueden ser variados, los medios para nosotros de salvación son fijos. Hay una diferencia enorme. ¿Qué es lo único que nos salva a los elegidos? ¿Cómo puede usted ser salvo? La salvación viene exclusivamente por gracia mediante la fe en Cristo. Dios utiliza los medios de la predicación del Evangelio para ejecutar su decreto de elección. Romanos 10:17. ¿Qué dice? Romanos 10:17. Así que la fe viene del oír y el oír por la palabra de Cristo. Dado que los creyentes no podemos reconocer quiénes son los reprobados, se nos manda entonces a predicar el Evangelio de Cristo a toda persona. Y si usted está sin Cristo, en esta tarde, lo que tiene que hacer es arrepentirse de sus pecados y aceptar por fe la salvación ganada por Cristo en la cruz del Calvario, donde Él derramó su sangre para salvar al pecador que se arrepiente. Entonces, vamos a concluir este mensaje. Quiero reconocer, como les digo, que no hemos puesto la uña en el agua. Estamos en lo llano y con un solo pie, como probando la temperatura del agua. Pero me imagino que muchos de ustedes tienen muchas preguntas. Y eso es lógico. Pero les aliento a confiar en la soberanía y la sabiduría divina para aceptar esta doctrina de la reprobación. Esto es como ese niño que, frustrado por no conocer los misterios del universo, por ahí es el mismo niño que iba con el padre, llega a la casa, y luego, como no entiende los misterios del universo, está frustrado y se va a un rincón y se pone a llorar y le dice al padre: no quiero vivir, no entiendo lo que está pasando en Urano ahora, no entiendo qué es lo que hay ahí detrás del sol, no entiendo cómo el sol, ¿para qué vivir? Y el padre se le acerca y le explica que todos, en algún grado, hemos experimentado esa impotencia de no saber. Queremos saber, pedimos explicaciones. Pero, ¿qué es lo que hace el padre? Alienta al niño a seguir viviendo para seguir aprendiendo. El padre alienta al niño con la realidad de que Dios sabe todas las cosas. Y nosotros, hermanos y hermanas, como criaturas limitadas, debemos vivir nuestra vida espiritual haciendo preguntas y buscando la sabiduría divina. Y cuando consideramos las doctrinas de la elección y la reprobación, debemos recordarnos que solo entendemos cosas desde nuestro nivel humano. Hay misterios y verdades que no podremos conocer porque no tenemos la mente y la sabiduría infinita de Dios. Pero Dios sabe que tenemos preguntas y por eso, miren la misericordia de Dios. En el primer libro que se ha escrito, que está en la Biblia, ¿cuál es? No es Génesis, es el libro de Job. El Espíritu Santo registra la conversación que Dios tiene con Job, un hombre que, atribulado, sufriendo, quería también saber. Vayan por favor a Job 38, donde Dios se le aparece a Job. Dios se le aparece a Job para interrogarlo, dado que Job, en su ignorancia, había hecho acusaciones sobre Dios, de cosas que Job no conocía. 38:2 dice: ¿quién es este que oscurece el consejo con palabras sin conocimiento? Ciñe ahora tus lomos como un hombre, y yo te preguntaré, y tú me instruirás. Y ahora, hermanos, por 4 capítulos es Dios quien hace las preguntas. Y en un sentido, si usted tenía preguntas y reproches hacia Dios, estas preguntas también son para usted. Así que preste atención.
38:5. 38:4. ¿Dónde estabas tú cuando yo echaba los cimientos de la tierra? Dímelo, si tienes inteligencia. ¿Quién puso sus medidas, ya que sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué se asientan sus basas? ¿O quién puso su piedra angular cuando cantaban juntas las estrellas del alba y todos los hijos de Dios gritaban de gozo? Y sigue preguntando en el 12, ¿alguna vez en tu vida has mandado a la mañana? ¿O le has hecho conocer al alba su lugar? Por ahí le dijo a la mañana cuando no quería levantarse, uy, salí de acá, pero la mañana estaba ahí. Pero luego sigue preguntando Dios en el 16, ¿has entrado hasta las fuentes del mar? ¿O andado en las profundidades del abismo? 18, ¿has comprendido la extensión de la tierra? Dímelo, si tú sabes todo esto. 19, ¿dónde está el camino a la morada de la luz? Y la oscuridad, ¿dónde está su lugar? Para que la lleves a su territorio y para que entiendas los senderos de su casa. Tú lo sabes, porque entonces ya habías nacido y grande es el número de tus días. 24, ¿dónde está el camino en que se divide la luz? ¿O el viento del este esparcido sobre la tierra? 28, ¿tiene padre la lluvia? ¿Quién ha engendrado las gotas de rocío? 31, ¿puedes tú atar las cadenas de las estrellas de las Pléyades o desatar las cuerdas de la constelación Orión? 36, ¿quién ha puesto sabiduría en lo más íntimo del ser o ha dado a la mente inteligencia? Y seguimos, vamos al 39 y 19, ¿das tú al caballo su fuerza? ¿Reviste su cuello de crines? 26, ¿acaso por tu sabiduría se eleva el gavilán, extendiendo sus alas hacia el sur? ¿Acaso tu mandato se remonta el águila? ¿A tu mandato se remonta el águila y hace en las alturas su nido? Y estoy omitiendo muchas preguntas, pero en el 42, le dice, ¿podrá el que censura discutir con el Todopoderoso? ¿Hay alguno que censure aquí al Todopoderoso? El que reprende a Dios, responda a esto. Entonces Job respondió al Señor, y espero que sea nuestra actitud también. Yo soy insignificante. ¿Qué puedo yo responderte? 6. Entonces el Señor respondió a Job desde la tormenta. Torbellino, dice otra versión. Dios está molesto también, ¿no? Versículo 8. ¿Anularás realmente mi juicio? ¿Me condenarás para justificarte tú? No entiendo, Señor, ¿cómo los reprobados? Versículo 11. ¿Quién me ha dado algo para que yo se lo restituya? Cuanto existe debajo de todo el cielo es mío. Elegidos, reprobados. Capítulo 42. Finalmente Job le responde al Señor, yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ninguno de tus propósitos puede ser frustrado. Versículo 3. Por tanto, he declarado lo que no comprendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no sabía. Hermanos, los creyentes debemos arribar a esta actitud humilde que se rinde ante la grandeza de Dios. Dios es Dios. Nosotros no somos Dios. Dios es soberano sobre todas las cosas y ese es el aliento mayor que los atribulados por el mundo pueden recibir. Para que el creyente que está firme y que se cuenta como un elegido y no como reprobado, también debemos recordar algo, lo que Pablo le recomienda a los Corintios. 2 Corintios 13:5 les dice,
Pónganse a prueba para ver si están en la fe. Examínense a sí mismos. ¿O no se reconocen a ustedes mismos de que Jesucristo está en ustedes? A menos de que en verdad no pasen la prueba, o no sean aprobados, o sean reprobados. Hermanos, en la vida cristiana no hay lugar para presumir de Dios, ni tomar la seguridad de la salvación como excusa para lo que es el antinomianismo, el odiar la ley, no querer la ley, y usar esta elección divina para querer vivir en pecado. No. El cristiano debe entender la soberanía de Dios en la salvación como una prerrogativa divina, porque Él es Dios. A nosotros, meras criaturas, solo nos resta obedecer la palabra y creer en Cristo para salvación. Pero cuando nos confrontamos con pasajes como este, debemos rendirnos en humildad delante de la revelación divina y entender que Él es Dios y nosotros no. Oremos. Señor, te damos gracias por tu misericordia. El hecho de que estamos aquí presentes en tu casa debería hablar de que tú nos has elegido para salvación. Y algo que aprendemos en tu palabra, de que tú nos eliges y nos salvas, nos llamas, nos salvas para santificación. Y esa es una medida en la que podemos ver si somos elegidos o no. Ayuda a aquellos que están aquí presentes a probarse a sí mismos, a ver a la luz de la vida que viven, si por ahí, en vez de ser elegidos, a lo mejor son reprobados. Pero qué bendición, Señor, que tienen vida todavía. Y tú eres el único que conoce esas cosas. Y tú nos has puesto simplemente el mandato de vivir, confiar en ti. No estar tratando de dilucidar quién es quién. Padre, sé que este tema ha sido, como ha sido siempre desde la historia de la iglesia, difícil, controversial, pero Señor, lo he hecho en lo mejor de mis capacidades y te pido, Espíritu Santo, de que lo que he dicho de una manera que no es precisa, que tú lo corrijas, Señor, y que la verdad de tu palabra, Señor, sea la que se afirme, se arraigue y crezca en los corazones y las mentes de esta congregación. Oro esto para tu gloria, Padre del cielo, en el nombre de Cristo. Amén.